Hola. Bueno, Hola, se escucha un poquito viciado. ya creo que estaba con el micrófono, pero ya escuchas mejor. Sí, ahí se escucha mucho mejor. Gracias, ahorita. Muy bien, bueno, vamos a empezar con esta clase de tratamiento farmacológico. Recuerden que en la clase pasada vimos tratamiento no farmacológico y en esta pues vamos a hablar de farmacológico. Está un poco largo, entonces me comentaba el doctor Escobedo que probablemente tengan que ser dos clases, pero pues depende de cómo vayamos avanzando. Bueno, entonces, primero, introducción es importante. Los primeros tratamientos aprobados para la enfermedad de Alzheimer sabemos que están dirigidos a tratar los síntomas de este deterioro cognitivo, pero que no detienen el avance de la neurodegeneración. Estos son los primeros que están aprobados. Y esos tratamientos se van a enfocar en actuar sobre neurotransmisores en diferentes circuitos que hipotéticamente van a regular pues, los síntomas de la demencia. Y los nuevos tratamientos que están surgiendo son las que en ocasiones llaman terapias modificadoras de la enfermedad, ya buscan como tal detener el avance de la neurodegeneración. Entonces, vamos a dividirlos en tres grupos específicos para la demencia. Bueno, sí, para la demencia. Los inhibidores de acetilcolinesterasa, que es el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina, el antagonista del receptor NMDA, que ahorita aprobado sobre esta la memantina, y los anticuerpos monoclonales, que son los que les comentaba modificadores de la enfermedad, que son el lecanemab y el donanemab. Entonces, y por otro lado tenemos medicamentos que buscan regular estos neurotransmisores para los síntomas, regular los síntomas. Por ejemplo, antipsicóticos, inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, que también pues, son empleados para otras patologías psiquiátricas. Entonces, viendo un poco como la teoría detrás de estos tratamientos, vemos que existen varios circuitos o teorizan varios circuitos que son tratables en la enfermedad en demencia. Hay tres síntomas principales que se pueden tratar. Uno es problemas de la memoria, el otro es psicosis y el otro es agitación. Entonces, cada una de las estrategias terapéuticas de estos síntomas pues surgen de que cada síntoma está asociado a una red o a un neurotransmisor específico. Entonces, por ejemplo, para la vía de la memoria, la acetilcolina del glutamato, perdón, pueden ser modulados mediante inhibidores de acetilcolinesterasa o vermectina para mejorar la cognición en la red de la memoria. Y para la psicosis se puede abordar, por ejemplo, el nodo de serotonina o de dopamina, que son los neurotransmisores más asociados con la psicosis. Y para los síntomas de agitación, pues podemos utilizar medicamentos que son multimodales de diferentes neurotransmisores, como noradrenalina, serotonina, dopamina, glutamato, y pueden modular pues esta vía de la agitación. Entonces, esto va a ser como el racional detrás de qué fármaco podemos utilizar para los diferentes síntomas. Y pues vamos a iniciar con los más conocidos, o los que más utilizados son los inhibidores de acetilcolinesterasa. Esta frase es importante y tiene que ver con pues, el conocimiento no solo de los pacientes, sino también de los médicos, pediatras, neurólogos generales, o sea, de todo. Solo el 50% de los pacientes con Alzheimer reciben diagnóstico, de los cuales solo el 50% reciben tratamiento y solo el 50% de estos reciben un inhibidor de acetilcolinesterasa y usualmente solo es por 200 días. Sabemos que pues, la enfermedad llega a durar hasta 7 o 10 años. Entonces, pues es importante que sepamos utilizarlos y sepamos cuándo iniciarlos. Hay muchos pacientes que no los tienen. Entonces, yéndonos un poquito más atrás, que los fármacos, para entender bien su función, vamos a hablar primero de la función de la acetilcolina, que es este neurotransmisor que en el sistema nervioso central va a tener implicaciones en la memoria y en el aprendizaje, participando en la formación de nuevos recuerdos o atención sostenida, atención también en la atención y en la modo de vigilia y capacidad de concentrarse, los ciclos de sueño y vigilia, el sueño REM, el sueño REM, y en la plasticidad sináptica, facilitando los mecanismos de potenciación a largo plazo, que son los procesos fundamentales para el aprendizaje. Pero también tienen acción sobre el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso somático, es el principal neurotransmisor en la unión neuromuscular. También tiene efectos sobre el sistema nervioso autónomo y simpático. Entonces vemos que pues, no solamente está en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo. Y ahora, en cuanto a la introducción un poco a la farmacodinámica y por qué la acetilcolina es un blanco
O sea, ¿por qué lo utilizan como un blanco terapéutico, ¿no? Entonces, primero, tenemos que saber que la acetilcolina se va a formar en neuronas colinérgicas, que tal cual es una neurona que produce acetilcolina, a partir de dos precursores, que son la colina y la acetilcoenzimada. Entonces, aquí en la imagen tenemos la colina y tenemos la acetilcoenzimada. Ah, sí, por fin. Sí, ya. Entonces, estos dos sustratos luego van a interactuar con una enzima sintética que se llama colina acetiltransferasa y produce acetilcolina. Y después va a salir y se va a excretar, ¿no? La unión final. Entonces, las acciones de la acetilcolina ya pegada, vaya, sí, pues ya producida, se van a terminar por una de dos enzimas que las degradan, que es o la acetilcolinesterasa o la butirilcolinesterasa. ¿Qué significa esto? Que otra vez estas enzimas, cuando está la acetilcolina, van a volver a convertir la acetilcolina a colina, se va a volver se va a volver a transportar adentro de la neurona colinérgica y va a reciclarse y se va a estar formando otra vez esta unión. Entonces, el punto importante aquí es para que la señal de acetilcolina, que vimos que estimula, no continúe indefinidamente, se debe eliminar del espacio sináptico. Y aquí es donde entran en acción las enzimas que la degradan, o sea, la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa. Y por eso, pues, son los blancos terapéuticos. Entonces, no solamente pues, es la enzima que la degrada, sino que también pues, tenemos que tomar en cuenta los receptores de acetilcolina, que los principales subtipos son los colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. De los muscarínicos, hay cinco subtipos, de M1 a M5, y unos que son importantes es el M1, que es clave para la memoria en el hipocampo y neocorteza, y el M4, pues se cree que participa en la regulación de las neuronas dopaminérgicas y pues produce, o sea, tiene que ver con la psicosis. Vimos que la vía de la dopamina tiene que ver con los síntomas de psicosis. Entonces, esta es la teoría de cómo va progresando la enfermedad o por qué la acetilcolina es un blanco para el tratamiento. Mientras va avanzando la neurodegeneración, van a disminuir las neuronas colinérgicas, o sea, las neuronas productoras de acetilcolina. Entonces va a haber, por ende, menos acetilcolina disponible. Pero va a seguir existiendo la misma cantidad de receptores posinápticos en el inicio de la enfermedad. Entonces, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, de la enzima que degrada, evita que se degrade la acetilcolina posináptica y permite que la acetilcolina se quede en el espacio sináptico y que se quede pues, estimulando a estos receptores. ¿Qué pasa? Hay mayor disponibilidad de acetilcolina y entonces, en teoría, esto debería de ralentizar el deterioro de la memoria. Pero es importante, no detiene la neurodegeneración, solo permite que la acetilcolina pues siga ahí estimulando un poquito más. Aquí hay unas imágenes que explican un poquito más. Entonces, en la vida normal, o sea, sí, en la vida, un paciente sano, digamos, tenemos las proyecciones colinérgicas del prosencéfalo basal que van hacia el hipocampo y la neocorteza. Y ya, pues esto es lo normal, ¿no? Va a ser acetilcolina, estimula, etc. Y luego, conforme se va avanzando la enfermedad de Alzheimer, se van creando placas y ovillos en el cerebro, o sea, esta neurodegeneración va a afectar estas proyecciones colinérgicas y esto, pues, esta vía va a afectar, va a conducir a pérdida de la memoria. Entonces, ¿qué pasa con el medicamento? Como imagen de un chalequito blanco amarrando a la acetilcolinesterasa, es como está deteniendo la enzima, ¿no? Entonces, en estas etapas tempranas de la enfermedad, aunque se pierde esta inervación colinérgica que está mandando acetilcolina, se bloquean la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina dura más tiempo a este nivel de hipocampo y neocorteza y mejora los procesos de memoria. Y por eso también es importante saber que conforme va avanzando la enfermedad de Alzheimer y se va generando más placas o ovillos en esas zonas del cerebro, se va formando esa neurodegeneración, implica que no solamente las neuronas colinérgicas productoras, sino que también las receptoras, donde están los receptores, también se van perdiendo. Y por eso, pues, conforme avanza la enfermedad, pues va a perder efectividad, porque
pues ya no solamente es la neurona que está produciéndolo, sino que aunque la acetilcolina esté en el espacio sináptico, pues la neurona que está con el receptor, pues no funciona. Y aquí es donde entran entonces los medicamentos. El donepezilo es el primero que vamos a ver, es un inhibidor reversible de acción prolongada, de una vida media de 70 horas, y es selectivo de acetilcolinesterasa, o sea que no inhibe la butilcolinesterasa, que es la otra enzima que puede degradar. Y pues también tiene estos efectos en la periferia. Realmente los tres que vamos a ver tienen efectos en la periferia y por eso sus efectos secundarios, como por ejemplo en el tracto gastrointestinal, pues lo va a tener. Entonces aquí tenemos la imagen representativa, tenemos el donepezilo inhibiendo la acetilcolinesterasa, lo cual permite que la acetilcolina esté más en el espacio sináptico y pues mejorando la memoria. Pero si se fijan acá en el cuadrito de acá al lado está la butilcolinesterasa, entonces esa enzima pues al menos va a seguir degradando la acetilcolina. Cosas importantes del donepezilo, está aprobado por la FDA para Alzheimer leve, moderado y severo. No solamente es para esto que les menciono la memoria, también está aprobado para síntomas conductuales y psicológicos de la demencia por Alzheimer y síntomas cognitivos. Algo importante que mencionaban en la guía es cuánto tarda en hacer efecto y mencionan que puede tomar hasta 6 semanas. Y los efectos adversos más considerables son la náusea, diarrea, vómito, hiporexia, pérdida de peso, insomnio y mareo. Y en caso de que se retire por alguna razón, es importante saber que se tiene que destetar. La dosis inicial es de 5 miligramos al día y se tiene que aumentar hasta 10 miligramos al día después de 4 a 6 semanas. Aquí les puse una tablita de precios. Ya hay de este medicamento si hay genérico, es más económico. Y pues también están las presentaciones comerciales, que igual hay más marcas, no solamente sí. Pero pues como se pueden dar una idea, pues es más económico. Hasta ahí no sé si algo de la estilo, decir. Yo tengo duda. ¿Qué tanto recomiendan subirlo a 20 miligramos? Luego yo como que no quería subir a 20. La posología del vecino, los ensayos, la efectividad se ve estadística. Ha habido algunos estudios que intentan subir los el beneficio. Es poco. Ya hay muchas situaciones que combinan y hay dosis diferentes, pero realmente el estándar de 10 mil. Sí, más dosis, ¿no? Hay diferentes dosis, pero Había una dosis de 23. esa no es la No. O sea, a ver, realmente no me acuerdo. Sí, hay 23, sí, 20. Hay otra dosis de con el que sí lo, pero no me acuerdo cuál es, pero que me hayan dicho. Vamos a ver, y ahorita, después del bloque de esto, pues, ¿vas a ver los efectos adversos ya generales de todos o cada uno? pues son eso lo que mencioné, o sea, de los generales. Ajá. Pero bueno, Esto, de náusea, diarrea. te faltó uno de carga. Ah, vale, ok. Sí, todos los animales periféricos de polinesterasa para lograr radical. No, sí, debe ser la 28 de memantina, ¿no? Esa. Ah, bueno, esa es buena. 23. De una mezcla. O sea, bueno, está bien, sí. Sí, ¿no? Sí. No, está 5 días. Pero realmente, Digo que bueno. digo, alimentadas no hay y realmente no hay un beneficio real. Y esta dosis totalmente se la dejan a etapas ya más avanzadas. Ahora, el segundo nivel de acetilcolinesterasa que vamos a ver es la ribostigmina, que esta, a diferencia del donepezilo, es pseudoirreversible. Ahí vamos a ver qué significa eso. Es de acción intermedia, la vida media es de 3 horas y no solo es selectiva para la acetilcolinesterasa, también tiene efecto sobre la otra enzima degradadora, que es la butilcolinesterasa, y está aprobada tanto para Alzheimer leve a moderado, demencia por enfermedad de Parkinson leve a moderada también, y los efectos adversos pues, van a ser muy similares a los de las gastrointestinales. La diferencia aquí
es que aunque como es pseudo irreversible, precisamente a pesar de que su vida media es más corta, la duración del efecto sí puede ser más larga, porque se puede eliminar de la vía plasma, sí, de la vía plasmática, pero sigue unida al receptor por más tiempo. Entonces, pues su tiempo de acción va a ser más largo a pesar de que ya esté depurada el sistema. Ojo, porque están hablando de dos cosas con tanto los efectos como la pseudo-reversibilidad. Acuérdate que bastante primero se descubrió oral y luego ya se pasó a parches por los efectos gastrointestinales. Al evitar el paso gastrointestinal de la ribastidina, limitas la acción periférica sobre los receptores y limita los efectos adversos. No los quita al 100%, y si van a tener pacientes con parche, que van a sentir efectos gastrointestinales. Sí. Y las dos áreas de nivel. Sí. Otra de las como particularidades que mencionaban de la ribastigmina es que como inhibe ambos sistemas, también va a disminuir la cantidad de quiliosis, o sea, como de cicatrices, sí, en el cerebro. Sustento, digamos, básico es que el atacar sobre las dos enzimas degradadores de triptónico, pues en teoría estás deteniendo un poquito más esa progresión. Pero pues. Ahorita les mostraré los comparativos. De ribastigmina no hay disponible prescripción genérica en México, como lo mencionaba el doctor, pues está disponible en parches, es el precio promedio que encontré en línea, es un poco más caro. O sea, es más barato porque hay programas de pego. Ok, sí. Y realmente tú terminas haciendo como los beneficios. A ver, Entonces es muy similar al PC. igual Ya que es eso. la desventaja, pues, que no va a ser una presentación. Y algo que es importante que sepan es que ya hay en otros países presentación de parches de más días, multimedia. No. 3 a 4 días con el parche, todavía no están aquí en México, pero pues se antoja como una opción para sustituir el parche. ¿Él se puede bañar con él? O sea, para el baño y esto. Sí. No lo coge. Pero todavía no está acá. Lo que sí nos es, bueno, se inicia a recomendar con la dosis de 4.6 y luego a las 4 semanas aguantar 9.5. Pero no encontré que hubiera parches de 4. O sea, parches de 4. Es que acuérdate que el parche de 4.6 equivale a los 9 miligramos, el parche de 9.5 a los 18 miligramos y el parche de 3 sería a las 17. Y cambiar la temperatura para hacer más fácil para la familia de los médicos que escribir, porque es el parche de 9 miligramos, pero la dosis de liberación de 4.6. Esa es la liberación diaria. Entonces, ahora de las liberaciones, ahí lo importante es que todos los que son parches tenemos diferentes tipos de liberación, dependiendo si es una matriz, o sea, sistema matricial, sistema de depósito, etc. Entonces, este es un sistema matricial. Al ser sistema matricial, no se debe cortar, aunque se antojen para los más leves, porque no aseguras que se va a liberar de la misma forma a través del día. Entonces, ahorita con ese tema, ¿verdad? Es el que usualmente me dan muestras y luego llegan a títulos. El de 9 es equivalente a 4.6 y el de 18 es equivalente a 4.5. De oral a base, ¿verdad? Cuando no te toleran un horario es cuando consideras el parche, o si ya tienes antecedentes de que hay muchos demás que pues de una vez. Okay. Y algunas recomendaciones para la aplicación del parche. Mencionaba que la absorción es más eficaz cuando se coloca en la parte superior de la espalda, pecho o brazo y evitar abdomen y muslo, donde parece que la exposición plasmática se reduce hasta un 30%. Aplicar solo sobre piel seca, intacta y zonas que no rocen con ropa ajustada. Y se debe cambiar el lugar de aplicación cada día y no repetir el mismo sitio hasta pasados al menos 14 días. O sea, si tienen que ir haciendo una rotación. Recomiendan solo aplicar un parche al día, siempre a la misma hora y como mencionaba el doctor, pues no cortar los parches por la distribución del medicamento.
Esto es importante. ¿En qué lugar lo vamos a poner? Parte superior de la espalda, pecho, brazos. Lugares donde no hay que representar abdomen y músculo. Porque la liberación es mucho más, ¿no? Sí, Importante. interesante. Ok. Y bueno, yo por ejemplo, que no venía mucho de donde leí, si hacen reacción, o sea, eritema, ¿cómo son? Mira, si es una reacción de tipo local, se puede hacer una prueba colocando una desinflamación local. Hay revisiones antiguas que dicen incluso que la budesonida en spray y ponerlo en el sitio como si fuera un esteroide. Pero no puedes poner una loción de esteroide tranquilo y preparar en otro sitio colocando preventivamente la loción. Ah, Siempre recomendarles que coloquen sus cremas corporales, preferentemente hidratantes, pero depende de cada piel. Y si constantemente le está haciendo reacción, pues buscan. Porque usualmente la reacción es más al tema de cancino que al medicamento. ah. Ok, y el tercero es la galantamina, que la diferencia es que tiene un mecanismo dual de acción, es inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa y también tiene una modulación alostérica positiva de los receptores colinérgicos nicotínicos. ¿Qué significa eso? Que no activa directamente, o sea, la modulación es que no activa directamente el receptor, sino que modifica la sensibilidad del receptor. Entonces se une a un sitio distinto del sitio activo y pues va a potenciar o aumentar la respuesta al neurotransmisor de una forma indirecta. Este no inhibe la rutilcolinesterasa y tiene una liberación intermedia, una vida de 7 horas y está autorizado por la FDA para Alzheimer de leve a moderada. Igual mencionaban que puede pasar hasta 6 semanas sin notar cambios y pues, los efectos adversos son similares a los de los inhibidores. Existen diferentes presentaciones, las de liberación inmediata de 4, 8 y 12 miligramos. Existe liberación extendida de 8, 16 y 24 miligramos. Y existe también una presentación líquida de 4 miligramos por mililitro. Entonces va a depender también la dosis si tienes una cajita de liberación inmediata o extendida. Entonces si la dosis es, si inicial es, si tienes de liberación inmediata son 4 miligramos cada 12 y aumentar cada 4 semanas hasta 12 miligramos cada 12 horas. Y es diferente si tienes liberación extendida, es la misma dosis diaria, pero en vez de 2 veces al día, puede ser 1 vez al día. Sí, tenemos líquidos aquí. Sí. Ah, Pero casi no lo usamos. Ahorita van a hablar con. Y ajá, pues la conclusión es los glúteos de la liberación extendida, al menos, que fue lo que encontré, de 14 cápsulas de 2.000 pesos y de 8 miligramos. De 7 cápsulas es de 900. Digo, entonces está más caro. Sí, Y ahorita ven los 60. sí. Entonces, bueno, ya vimos esto es como funcionalidades, como clasificación, cómo funciona el mecanismo de acción. Ahora vamos a ver un poquito de evidencia, más bien de sus resultados, ¿no? En diferentes rubros. Pues vamos a empezar a analizar este artículo, que habla de la eficacia y la seguridad de la psilocibina y ribastigmina en Alzheimer. Fue del año 2008, incluyó 26 estudios y de estos incluyeron poblaciones que vivían tanto en la comunidad como residencias geriátricas y los ensayos duraron al menos 12 semanas. Debían incluir al menos una medida relacionada con cognición, funcionalidad, conducta o evaluación clínica global de cambio. Entonces, estos eran los otros. Cognición, funcionalidad, conducta o evaluación clínica. Entonces, empezando con el outcome de cognición, hubo 14 estudios que midieron e informaron el cambio en la puntuación del ADAS-Cog desde el inicio hasta el final del tratamiento. 5 fueron de donepezilo, 7 de galantamina y 2 de ribastigmina, y tuvieron una duración de entre 3 a 6 meses. Los participantes fueron pacientes con demencia de leve a moderada, y la diferencia ponderada agrupada en el cambio entre tratamiento activo y placebo del donepezilo fue de menos 0.67, de galantamina de menos 0.76 y de ribastigmina de menos 3.0. Entonces, ¿qué significa? Que durante, o sea, en todo el estudio, fueron la diferencia que tuvieron de puntos contra personas de placebo.
Entonces se considera pues, que una diferencia, sí fue una diferencia significativa estadísticamente, pero pues, clínicamente o por el puntaje de la ASCO, una reducción de 2 o 3 puntos, pues se consideró como modesta desde el punto de vista clínico. Y lo que están viendo es que sí enlentece. Y de los que enlentecen, el que tiene más evidencia para ADASCO es lo que sí, pero me dieron más desenlaces. Sí. Este fue uno de los desenlaces, cognición. Otro de los outcomes fue de funcionalidad. Hubo 14 estudios que midieron el cambio promedio para alguna medida de funcionalidad. 7 de donepezilo, 4 de galantamina y 3 de rivastigmina. Igual tuvieron mediación mínimo de 3 meses hasta más de un año. Y igual fueron participantes con demencia leve moderada. Y vieron que la diferencia media estandarizada favoreció también el tratamiento activo en la mayoría de los individuos. En cuanto al donepezilo fue de 0.331, galantamina 0.27 y rivastigmina de 0.26. Ahora, se fijan la diferencia, es que estadísticamente, pues, la diferencia previa era media ponderada, o sea, la diferencia en los cambios de la puntuación, y esta es una diferencia agrupada, o sea, en medidas de desviación estándar. Y eso se divide por efecto tamaño del efecto. Entonces, por ejemplo, del punto de 0.2 es un efecto pequeño, de 0.5 es un efecto moderado y de 0.8 es un efecto grande. Entonces, estos resultados de valores entre 0.2, 0.26 a 0.31 pues indican un efecto pequeño pero consistente a favor del tratamiento. Esto en el rubro de funcionalidad, o sea, actividades básicas de la vida diaria. Entonces, cognición, pues modesto, funcionalidad pequeño. Y el otro outcome que me dieron fue de conducta. En estos fueron 7 estudios que informaron de cambios en la conducta utilizando el NPI, que es el que vimos en el pasado. 4 fueron de donepezilo, 3 de galantamina y no hubo ninguno sobre rivastigmina. Y la diferencia entre el tratamiento activo y placebo fue de menos 4.3 y menos 1.4 puntos sobre el NPI. Entonces, aunque el tamaño es modesto, pero una reducción de 4 puntos en el NPI, pues puede ser clínicamente relevante en frecuencia o severidad de algún síntoma como agitación o irritabilidad. O sea, a veces los 4 puntos no son tantos, pero para el familiar puede ser considerable que haya bajado, pues no sé, 5 episodios de agresividad 3 o en algún otro grupo de NPI. Pero pues sí. Este estudio fue con tiroxina por el lápiz. Porque ahí también voy a hablar. Pero sí es importante porque se toleraba menos con el ¿verdad? Y pues al menos hubo un mayor cambio con el donepezilo en el NPI y con galantamina. Okay. Y el otro outcome que evaluaron fue la evaluación global de cambio. Este turno se utilizó una escala de entrevista estructurada de impresión del cuidador y entrevista clínica. O sea, lo que percibe el tratante más opiniones del cuidador. 3 fueron de donepezilo, 4 de galantamina y 2 de rivastigmina, igual de 6 meses, y participantes igual por demencia leve a moderada. Y el riesgo relativo agrupado, en comparación con placebo, fue el donepezilo con 1.88, galantamina de 1.15 y rivastigmina de 1.6. Entonces, aquí lo importante que mencionan es que el donepezilo y la rivastigmina sí cambian efectos estadísticamente significativos, porque sus intervalos de confianza no incluyen, a diferencia de la galantamina, que sí. Sí. Ok, ya de ahí. Vamos a revisar otro estudio que también es 10 años después, en el año 2018, donde también revisaba esto, ¿no? Efectividad de los inhibidores de acetilcolinesterasa y aquí también incluyeron memantina. Entonces se realizaron 80 ensayos clínicos, ¿de cuántos? Y también incluyeron más diagnósticos, no solo de Alzheimer como en el estudio pasado. Más de Alzheimer, demencia vascular, de mixto, demencia por Parkinson, corpus de Lewy y frontotemporal. Y aquí lo que vieron es que los efectos de los inhibidores de acetilcolinesterasa los midieron usualmente, muy bien, lo midieron estos estudios con el Minimental. Y vieron diferencias en el tiempo de tratamiento, de 3 meses, más o menos 14 días, de 6 meses y de 12 meses.
y esto fue el número de estudios dedicados, o sea, por este porción de tiempo. Y las estimaciones agrupadas, las diferencias en el mini mental, los que estuvieron de 3 meses de tratamiento, fue 1,08 puntos, con 6 meses de tratamiento, 1 punto, y con 12 meses de tratamiento, 1,1 punto. O sea, pues también, clínicamente, Es importante, es que independientemente de todas, siempre les favorece el medicamento. sí. Sí, nunca hubo una que. No, hubo uno que no, ajá, por más pequeño el efecto, pero sí se mantuvo. El otro, por ejemplo, de Martina, que fue de 3, 6 y 12 meses, mencionaba que los 12 meses el efecto agrupado no alcanzó significancia estadística. Y en los 3 puntos de seguimiento los valores fueron otros. Bueno, que había poca heterogeneidad entre los estudios. Eh, bueno, aquí viene un poquito más explicado. Después se hizo un metaanálisis por subgrupos por diagnóstico y los inhibidores de acetilcolinesterasa a los 3 meses, los de enfermedad mixta, obtuvieron 0,97 puntos menos que el Milimental. De Parkinson y cuerpos de Lewy, 1,99. Perdón, puntos más en el Milimental. A los 6 meses, igual, en la mixta, 0,91 y en los Parkinson y Lewy de 2,1. Y en Memantina, los ensayos no aportaron suficientes estimaciones para realizar esta metaregresión por diagnósticos, pero tanto a los 6 como a los 12 meses, el efecto en los grupos de Parkinson y cuerpos de Lewis sí fueron significativamente mayores. ¿Qué podemos inferir con esto? Que el tratamiento con los inhibidores sí tiene efecto en los 12 meses y además te compara 2 años de estabilidad. Ya que empieza con memantina, ya el efecto va a ser más modesto sobre y lo esperas con que memantina, pues ya hace acción, digo, pero hace acción a nivel de inhibición del glutamato y eso ya te habla de que hay mucha destrucción de los. Entonces, si hay mucho glutamato liberado, porque ya no tiene. Una duda, ahí el subgrupo de enfermedad de Alzheimer con demencias vasculares que tenían las dos, fuera un poco. Era algo para muy Porque luego, ya ves que a veces como visto. dicen que, o sea, que con la vascular no están dando beneficio. De hecho, al contrario, como vascular, esperarías por la destrucción de la memantina. Ok, las cosas no tienen que importante. Ahora, Vascular pasa en sí. O sea, es que los inhibidores de las acetilcolinesterasa son los que tienen más evidencia en el deterioro vascular, pero por un mecanismo fisiopatológico, tú esperarías que la memantina tenga un efecto. El doctor Escobedo. La pregunta era si. Sí, o sea, el efecto de los medicamentos en la vascular. Ajá, sí, el efecto de los medicamentos en la demencia por enfermedad vascular. Es que vienen juntos, por eso tenía duda. Sí, está por su grupo. Y digo, vale la pena ver que, por ejemplo, aunque están aprobados los repesilos y ribastigmina, bueno, los repesilos están aprobados, pero ribastigmina se usa fluido para Parkinson y Lewy, pero si ven el efecto es muy modesto. Sí, porque realmente lo que te interesa es controlar con el tratamiento de Parkinson. Y me imagino tiene sentido otra vez por la discusión. Pero es lo que, o sea, que hacer colinesterasa en la vascular. No, ahorita hablamos de. Bueno. Sí. En la vascular. En la vascular, yo si llego a dar, o sea, sí empiezo con los inhibidores de ATP, pero ves el efecto y casi siempre les vas a terminar dando. Pregunta en Alzheimer, bueno, tú inicias independientemente si sea moderado o severo, cuando llegas a iniciar medicamentos siempre con inhibidores, es decir, con inhibidores. Es que otra vez, haces el abordaje ordenado. Primero, abordas completo. Si tienes un francotrastorno depresivo, pues tratas de tratar un depresivo primero y. No, sí, yo. Ya cuando sí, el orden es que si está en una etapa leve, moderada, sí prefiero ser los inhibidores. Si ya está moderado a grave, ya empiezo directo. Es que, por ejemplo, cuando fui al instituto, siempre, o sea, como que hay personas que criticaban mucho el hecho de que se queda nada más con memantina, ¿no? O sea, que donde estés, se inicies con la glicemia y le puedes agregar memantina, pero que no sea de que nada más porque es avanzado, memantina y ya no sé por qué, o que sí o no.
déjame No, de no, eso. a eso me refiero. Cuando lo indicas, tienes que considerar si realmente lo cobra. No, sí, déjame, o sea, asumiendo que sí. También lo que sí, pues sí hay beneficios moderados para los individuos. El uso de la terapia dual tiene evidencia, pero no es tan importante. O sea, sí te pueden tener beneficios. Y no están peleados porque están atacando dos hipótesis diferentes del trastorno. Pero otra vez, estamos viendo al paciente, no estamos viendo una enfermedad. Entonces, si le digo, ponte los dos medicamentos y viste cuánto cuesta, y viene la señora de un metro. Sí, no, asumiendo que después pagar, o sea, Asumiendo, te das todo. Incluso ahorita ya te venden la combinación de los medicamentos. Que no es para todos. Los titulares de no están tomando lo que tenemos. Entonces, bueno, como conclusión de este estudio, los resultados de los inhibidores de acetilcolinesterasa sugieren un efecto terapéutico de aproximadamente un punto a los 3, 6 y 12 meses del inicio del tratamiento. Y dado que otros estudios previos indican que la tasa de deterioro anual es de 4 a 5 puntos, pues sí lo consideran como un efecto modesto, equivalente a un retraso aproximadamente de 3 meses de deterioro cognitivo. Ahorita vamos a ver otro estudio. Y aunque el tamaño del efecto es pequeño, pues podría tener un impacto significativo en costos, ingresos hospitalarios, ingresos, institucionalizaciones. Y este último estudio, que es de 2024, vieron pacientes con enfermedad de Alzheimer tratados con inhibidores de colinesterasa y vieron que la pérdida de la puntuación del Minimental osciló de 0,2 a 1,3 puntos por año, en comparación de 1 a 3 puntos en pacientes no tratados. Y vieron la reducción del riesgo relativo a mortalidad total entre el 27 y el 42% en un periodo de 2 a 8 años. Entonces, esta tablita está muy interesante porque se ven ese puntaje de Minimental y los años transcurridos. Las líneas rojas son los pacientes que tuvieron tratamiento con inhibidores de acetilcolinesterasa. Y si ven el declive mínimo y el declive máximo. Y en los pacientes, la línea negra es los que no tuvieron tratamiento. Este fue el declive mínimo y este fue el declive máximo. eran pacientes con Alzheimer de que estadios. Creo que le vamos a... Sí. Entonces, pues sí hacen una diferencia a largo plazo. De a poquito por poquito. Probablemente sí se favorece que les destruyan. Siempre te favorece darles tratamiento. Porque a los que les fue peor con tratamiento, hay muy poquita diferencia de los que les fue mejor. Sin Sí, claramente. Entonces, esta es una diferencia muy abismal de la letal que te toca. Independientemente de por qué están agrupando los del medicamentos. Ahora, ya esos fueron niveles de colesterol. Ahora vamos a ver el otro medicamento que es memantina, antagonista del receptor NMD. Igual vamos a empezar viendo cómo funciona el neurotransmisor sobre esta vía, que es el glutamato. Entonces, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante, participa en más del 80% de la señal del cerebro, lo consideran el master switch de la neurotransmisión excitatoria y interviene en potenciación a largo plazo, que ya lo he mencionado antes también. Mecanismo que fortalece las conexiones sinápticas y se considera una base celular de aprendizaje y memoria. Regula la formación de nuevas sinapsis, remodelación neuronal y participa también en el metabolismo cerebral como fuente de carbono y nitrógeno. Tiene muchas implicaciones. Aunque actúa prácticamente sobre todas las neuronas, existen ciertas vías glutaminérgicas clave que al menos las mencionadas relevantes para esquizofrenia, pero pues también pueden ser para otros síntomas psicóticos. Las vías son estas: corticotroncocefálica, corticoestriatal, hipocampo estriatal, tálamo cortical, corticotalámica, corticocortical y cortical indirecta. Este es el esquema. Entonces, ¿cómo va a ser la función o más bien la disfunción de la vía del glutamato? Por la neurodegeneración asociada a demencia, a cualquier tipo de demencia, vascular, Alzheimer, etc. Puede haber destrucción de neuronas piramidales glutaminérgicas y algunas neuronas GABAérgicas. Y otras van a permanecer intactas, al menos temporalmente, pero finalmente el resultado va a ser una actividad excesiva de glutamato en la corteza. Y como vimos que el glutamato es excitatorio, pues va a haber una excitación pues constante. Conforme se vayan juntando placas, ovillos o también secundarios stroke, cuerpos de Lewy, pues vamos a ver estos cambios.
Ahora, paso a paso, ¿cómo funciona esto? Primero, después de la liberación sináptica del glutamato, es reabsorbido en las células gliales. Adentro de las células gliales, el glutamato se convierte en glutamina, por encima glutamina sintetasa. Y una vez que está liberado, o sea, aquí en el espacio sináptico, las acciones del glutamato no se detienen con una degradación enzimática, como las de la acetilcolina, sino que se dependen de que este transmisor lo vuelva de este transportador, perdón, lo vuelva a absorber. Y después, dentro de la célula glial, es pues, roto otra vez a glutamina y transportado otra vez a las neuronas para volver a hacer glutamato. Entonces se forma esta vía, este ciclo de glutamato y glutamina. Sale, se reabsorbe, cambia, sale, se reabsorbe, cambia, eso. Entonces, esto es importante porque también está este transportador, existe en la terminal presináptica y es responsable de eliminar el exceso de glutamato en la sinapsis, o sea, para que no esté ahí excitando perpetuamente. Y el otro transportador vesicular de glutamato introduce el glutamato en las vesículas sinápticas y se almacena para ser utilizado en otra neurotransmisora. Entonces, hay varios receptores. Están los receptores metabotrópicos que se encuentran tanto en la unión terminal como en la posináptica. Entonces, si se ven, es este naranja de la esquina, está en la terminal y está en la presináptica. Y todos estos mecanismos están reabsorbiendo el glutamato precisamente para que no se quede en unión sináptica y no se continúe haciendo excitación. Y existen otros tres receptores que están acoplados a canales iónicos, que son los de NMDA, AMPA y grecainato. Y precisamente sobre el que actúa la amantadina es el receptor NMDA. Entonces, ¿qué pasa con este receptor NMDA? Solo puede abrirse para permitir la entrada de calcio, o sea, para desencadenar la excitación postsináptica, cuando ocurren tres eventos simultáneamente. Uno es que el glutamato está en su sitio de unión del receptor. Otro es unos coagonistas que se llaman glicina y deserina, que tienen que unirse también en sus propias uniones al receptor. Y cuando esto pasa, se produce una despolarización de membrana y se tiene que retirar un tapón de magnesio o un bloque. Magnesio, el magnesio está bloqueando ahí la entrada del canal. Entonces, esto es lo que necesita pasar para que pues, haya una oxidación por la vía del glutamato. Entonces, en estado de reposo, el receptor NMDA está bloqueado por magnesio. Y durante una neurotransmisión normal, se libera el glutamato, se une al receptor, viene la glicina, la deserina, se quita el magnesio y esto ya da lugar a la potenciación de largo plazo, que es los procesos, lo que luego lleva a procesos de aprendizaje, memoria, etc., neuroplasticidad. Pero cuando existe una neurodegeneración, puede haber una liberación continua de glutamato. Entonces hay una entrada excesiva de calcio, lo cual o sea, va a estar excitando continuamente, lo cual genera a corto plazo problemas de memoria, pero a largo plazo puede conducir a la acumulación de radicales libres y finalmente destrucción neuronal, lo que va a causar pues, también progresión de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la función de la memantina en todo esto que les acabo de comentar? La memantina es un antagonista no competitivo de baja afinidad que se une al sitio de magnesio. Entonces funciona como un tapón, regulando la entrada de magnesio. De calcio. De calcio, sí. Sí, hace lo que hace el magnesio en función normal. Y pues su justificación es reducir la activación anormal de la neurotransmisión glutaminérgica, mejorando, en teoría, ¿verdad?, la memoria y previniendo la muerte neuronal por excitotoxicidad glutaminérgica. Aquí vemos en la imagen la memantina, este bolita azul, en el sitio del magnesio, previniendo pues, la excitación continua y los problemas consecuentes. Los efectos adversos más considerables que mencionaban, mareo, cefalea y estreñimiento, tienen una vida media de 60-80 horas y recomiendan irlo subiendo de 5 miligramos, ir aumentando 5 miligramos por semana y la dosis meta es de 10 miligramos cada 12 horas. Que es, es igual 10 cada 12 a 20 a cada 24. Es igual de memantina 10 cada 12 a 20 cada 20. Mira, ahí
O sea, la dosis diaria es 20. Tú buscas la dosis diaria de 20. Dependiendo del paciente, algunos te toleran los 20 completos una vez al día. Algunos prefieren dividírselos dependiendo los síntomas adicionales. Porque la memantina también, por su efecto, como dije, antiglutamato, antiactivación, sí hay un efecto para algunos tantito. Entonces, algunos pacientes se benefician que les des un ayuno, que todo el día estén tratados, y otros prefieres en la mañana, que es cuando se despiertan. Pero Se despiertan muy quietos. ya, porque Se despiertan muy quietos. Entonces, para la familia, darles el medicamento todo de la mañana está bien. Pero también puedes partir cuando en la noche andan un poquito inquietos. ya. Para... O sea, cuando lo iniciamos, si es bien tolerado, en la mañana los 20. Y ya dependiendo del perfil que veamos, podemos partir la dosis. Ahora, la recomendación es que lo articules en un mes. No todos los pacientes te aguantan algunos se tienes que ir más despacio. Porque es 5 miligramos. Entonces no todos te lo aguantan. Y luego también batallas para encontrar una tila de 20. Esa tablita que creo que está en muchas presentaciones, muy bueno. Y aquí justamente mencionan eso, o sea, iniciar 5 miligramos al día, y luego 5 cada 12, y luego 10 y 5, y luego ya 10 y 10. O sea, semana con semana vas subiendo 5. Igual pues, Yo te digo dándoselos en la mañana porque necesitan otros 8 problemas con doctor. Entonces, para juntarles el doble efecto. Para no hacerlo de que suenan las Ajá. De luego tienes con un antidepresivo, si es con terapia o con otra cosa para pasivo. La que me mantiene y la mitad. Luego ya lo despiertan y se O sea, mejor los dos en la mañana, donde recibo y me mantengo. No, no digo la memantina. La memantina, los 20. Y si acuérdense que es 20 miligramos la dosis, no anden dejando 5 miligramos durante 10 años, así, por favor, Sí. porque lo toca mucho ver eso, que le dejan 2.5, 5, o sea, como si esa dosis funcionara de algo, y no. Para mira, y en los estudios que puso Morena ven dosis de 10 y de 20. Entre más dosis, eso aplica para todos los medicamentos. Entre más dosis le des, mejor desenlace hay. Específicamente se lo digo porque también luego no titulan los medicamentos y los dejan con la dosis suficiente. Los Reversilo 5, Reversilo 9, Galantamina tal, Penmatina 5 o 10. Y se vale si intentaste subirlo, Y no te lo tomo. pero que no te acerques. Pero no se vale dejarlo. Porque le estás restringiendo el beneficio que puede tener. Ya. Y como viste el beneficio que en los primeros 2 a 3 años. Entonces, si ya pasó de tiempo, pues ya el beneficio que le vas a otorgar con la dosis completa es Cuando tiene los dos, cuando tiene antidepresivo, también lo das en inventario. O sea, mañana. Cuando trae los cuando dos. traen los dos. Sí. O bueno, doctores, ¿ustedes se esperan literal una semana como ir ahí para subir la dosis de memantina o mejor 2? Te digo, depende del paciente. Yo a algunos pacientes, si les dices, depende también, uno, recursos del paciente y dos, qué tanto los puede seguir. Si el paciente puede venir conmigo semanalmente ese mes, yo le digo, te veo una semana y te aguantaste fe y ya un conocido en 2 semanas, a la vez si quieres para el titular. ¿Por qué? Porque muchas veces si se los dejas para titular los ves en un mes, a la primera que algo no les gustó, no lo van a aumentar y ya te retrasaste. Yeah. Entonces, si tu paciente dice, no, lo citas y los ¿Y es necesario verlos en ese inter o con que te reporten? depende del paciente. ¿Okay? Hay pacientes que sabes que si no van a tu consulta no lo van a hacer. Entonces, o sea, debe ser un sistema público, es que nada más la inclusión le sube 5 miligramos durante un mes y lo vamos a la gente. Pero derechos, ajá, derechos no. El único que es circulación lenta es el parche. Ese sí te tiene que esperar un mes. Los demás sí puedes esperar que puedes explorar un poquito más rápido. Lo del tecido sí lo pudieras titular incluso en menos de un mes,
y la melanina también, pero usualmente el mismo paciente prefiere irse más lento, porque le tienen cierto rechazo a la melanina. Pues aquí empieza lo de otros fármacos y pues ya van a ser las 6, entonces quiero empezarlo ahí o hacer unos comentarios de los que ya vimos. Dudo de cuando haya un prescrito. No. Sí, hay mucha diferencia con las horas de los millares de los que le dan los fármacos. O sea, realmente, porque creo que a veces, Realmente no. luego sí es como que no, pero Por ejemplo, en gastroenterología muchos pacientes se los ponen en la noche y que no. yo también que sí. La ventaja, cuando sí. ¿Cuál es la ventaja? Que depende de la necesidad química, pues si tienen esa ventaja de que su vida media es larga. O que tienen una liberación constante, entonces la medicina no importa tanto como lo es. Pero la medicina sí es un poquito más raro. Entonces ahí a lo mejor sí necesitas dividir la dosis. Y por esa parte de que me mantiene puede dar sueño, o sea, como es poco. Más que sueño, es que les baja la ansiedad y o la activación. Que ya no están acalísicos, están así por eso. ¿Qué otra cosa es importante? Parche, que los cambian. Pacientes que les vas a dirigir una rutina, asegúrate de que no tengan alto riesgo de huesos. No te va a funcionar porque disminuye el umbral convulsivo. La melanina. Entonces, ejemplo, si tu paciente tiene una demencia vascular o enfermedad multiinfarto, por el abordaje de su profilaxis. Ah, sí, o sea, no es que no se reinicie, sino prevente. Ajá. Ok. Ok. Cuando tiene que dar sueño. Cuando tienes alto riesgo de epilepsia, porque la melanina, por ejemplo, se usa mucho en otras enfermedades off-label por parte de los psiquiatras, por ejemplo, para temas de bipolaridad y entre otras cosas, pero si hay un alto riesgo convulsivo, estás alterando todos estos canales de voltaje. Pues sí tenemos ahí, no es mal de que todos vas a dar anticoagulante, pero sí tenerlo en cuenta. Si lo empiezas, es probable que tenga convulsiones. ¿Qué le das? Pues lo más seguro. Debería ser una comida dependiendo de cómo los lados. Ya ven, a ver, vi que había una mantina líquido. Sí. Hay uno de esos extractos. Y la. Sí, sí, igual. Y si hacemos, o sea, tú ya los pacientes que no presentan. Tenemos alta calidad. ¿De líquido? Sí. Yo sí lo sé. Bueno, la próxima clase vemos Anticuerpo. Sí. antipsicóticos, inhibidos de recaptura, anticuerpos y. Para la clase. Aprovecha. Gracias. Ya. Ya. Sí.